Efectivamente, Joni Estrella, el presidente Abinader ha cometido grandes errores, graves errores. El primero, y más letal porque de ahí se desprenden todos los demás. El primero es que como candidato a la presidencia prometió y prometió y prometió. Y nada de lo que prometió lo ha cumplido. La actriz y presentadora de televisión Joni Estrella escribió en sus redes sociales lo siguiente: cuando Luis Abinader pueda hacer lo que hace una cantante urbana, que hable. Solo le tocó ser un cualquiera. Vaya declaración. Esto causó un furor en las redes sociales porque fue fuerte lo que le acaba de escribir al presidente Luis Abinader. Y esto es a propósito de que Nati Natasha, la cantante urbana, ganara los premios Juventud, un premio ahí. Y esto, precisamente lo que acabo de leerles, lo escribió Joni Estrella en la publicación de Nati Natasha. Y ahí se fueron todos los fanáticos respondiendo eso. Vean, dice, bien dicho, Esther. Menta dice, pero él no fue quien hizo ese puente. O sea, refiriéndose al puente que se cayó. Es leonelista ella, no le hagan caso. Mis respetos, Joni, Elizabeth. Cansanabella dice, RD, el único país. Escuchen, este comentario es buenísimo. Lo hace G. Cansanella, así se llama el usuario de Instagram. RD es el único país donde un artista es cantante, actor, comediante, locutor, bailarín, político, policía, abogado, piloto, ama de casa, licenciada, maestro, conductor. Se pasó este tipo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Ella tiene razón, dice Brian. Felito dice, es más leonelista que Omar. Ese comentario no vale. Ay, mi madre. Y así, Dios te bendiga. Tienes mucha razón, Joni. Eres una mujer sensata. Otra. Oye, esta segunda. Mija, no prendiste con Leo y quedaste frustrada. O sea, con Leonel Fernández. ¿Qué les parece, señores? Comenten ustedes qué piensan acerca de este comentario que hizo Joni Estrella. Este es mi análisis. Miren, yo supongo que Joni Estrella, al referirse a que cuando Luis Abinader haga lo que hace una cantante urbana, estoy pensando en que, como fue Nati Natasha, es madre, está embarazada, tuvo a su esposo preso, por algo lo meten preso, no es por bueno, no es porque es una Madre Teresa de Calcuta, estuvo preso porque cometió un delito en Puerto Rico. Es cantante, es empresaria, hace muchas cosas Nati Natasha. Y según Joni Estrella, entonces todo lo hace bien. Es multifacética esa mujer, Nati Natasha. Entonces el presidente Luis Abinader, según Joni Estrella, es un cualquiera que no ha podido resolver absolutamente nada, que no tiene la capacidad para hacer nada bien. Eso es lo que está diciendo Joni Estrella. En la vida personal del presidente de la República, Luis Abinader, yo nunca me voy a meter. Jamás. Hay que respetar siempre la vida personal de cualquier figura pública, de cualquier político, de cualquier ministro, así sea el peor de los peores. La vida privada, la familia y todo lo que rodea eso es intocable. Un buen comunicador, un buen periodista, siempre va a tener como estandarte el respeto a la vida privada de quien uno esté hablando. Ahora, como presidente, como funcionario, tenemos toda la libertad de decir lo que nosotros pensamos de eso.
A mí nadie me quita y nadie me paga y nadie hace ningún tipo de advertencia conmigo. Nadie. Entonces, efectivamente, Joni Estrella, el presidente Abinader ha cometido grandes errores, graves errores. El primero, y más letal porque de ahí se desprenden todos los demás. El primero es que como candidato a la presidencia prometió y prometió y prometió. Y nada de lo que prometió lo ha cumplido. Como precandidato, como candidato, mejor dicho, ya a la presidencia, como candidato, trató dos temas en varias entrevistas. Dos temas fundamentales para la sociedad dominicana. El primero fue el tema haitiano y el segundo fue la corrupción. Porque la sociedad dominicana estaba harta del PLD precisamente por la corrupción. Por todos los corruptos que había ahí, por todos los miembros del comité político que se hicieron multimillonarios de la noche a la mañana. El segundo tema era Haití. Y estos dos temas, cuando el presidente Luis Abinader era candidato, decía lo siguiente. El tema haitiano, se lo dijo a María Cela en un programa de televisión, el tema haitiano yo lo soluciono en un año. La migración ilegal haitiana hacia República Dominicana la soluciono en un año. Él lleva 5 años y las cosas han empeorado con eso. Incluso ha gastado mucho dinero de la sociedad, según para crear una verja inteligente, pero cada vez más gente del PRM haciéndose millonaria. Atacó muchísimo, era su estandarte cuando era candidato Luis Abinader. Los corruptos del PLD, ¿cómo es posible que un tipo que no tenía nada ahora sea multimillonario? Él lo decía en las entrevistas. ¿Y qué ha pasado con algunos miembros del PRM? Robándose dinero y no están presos. Milton Morrison ahí, Hugo Veras y otros más. Entonces, estas promesas incumplidas obviamente desataron todo lo demás y la sociedad había votado por un cambio. Esos discursos de esos dos temas, el dominicano se los compró a Luis Abinader porque lo trabajaron muy bien, porque sus asesores lo hicieron muy bien, porque le vendieron muy bien a la sociedad el presidente del cambio. Esa palabrita hizo que Luis Abinader ganara las elecciones por primera vez, el cambio. Y todo el mundo se fue con eso, el cambio y el cambio. Años después, la sociedad se da cuenta que fue peor, que fueron mentiras, que es más de lo mismo, incluso hasta peor, porque la sociedad se da cuenta que en 5 años el presidente ha pedido cerca de 60,000 millones de dólares prestados a bancos internacionales para solucionar los problemas que afectan gravemente a la sociedad, como por ejemplo los apagones. Sin embargo, esos apagones siguen, porque el primer préstamo que se pidió a esos bancos para los apagones fue hace más de 3 años. Hace más de 3 años. Y miren cómo están ahora los apagones en este país. Por eso les decía al principio que de esas promesas se desprendieron todos los demás errores y malas decisiones que ha tomado el presidente, el partido, los miembros de su comité político, su tren gubernamental, los ministros, y por consiguiente la sociedad está reprobando esta gestión, está reprobando al PRM, se les está virando, porque no esperaban esto. ¿Qué ha hecho bien el presidente Luis Abinader? Escríbanme aquí abajo. Ojalá que aparezcan esos PRMistas que están ciegos, sordos y mudos y que parecen borreguitos, sin la capacidad de analizar, de ser objetivos. Escríbanme aquí abajo. ¿Qué pasó con Aerodom?
¿Se acuerdan ustedes que estaban festejando con bombos y platillos hace algunos meses la renegociación de ese contrato y que se le adelantaron 700 millones de dólares y que eso se iba a ocupar para solucionar problemas de la sociedad? Y Aerodome se quedó, el Aeropuerto Internacional de las Américas, uno de los principales recintos donde más debe de haber seguridad y donde no debe de fallar nada en 365 días, las 24 horas, tuvo un apagón, 2 apagones, haciendo quedar muy mal internacionalmente a la República Dominicana. ¿Y qué pasó? ¿Quién está preso? Acaban de multar al presidente con 5 millones, ¿pero qué? ¿Y qué soluciona eso? ¿Dónde está el dinero de esos 700 millones que dio? Otro caso. Se pide y se pide dinero prestado, sin embargo, en meses anteriores, el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, llegó a los programas de radio con un ego muy exaltado y muy presumido diciendo que esa institución, la que dirige aduanas, había roto un récord o había impuesto un récord histórico en la recaudación de impuestos y que aduanas había recolectado 30,000 millones de pesos. Eso nunca se había visto en la Dirección General de Aduanas. ¿Dónde están esos 30,000 millones? Porque el gobierno no contaba con eso. Eso él y su estrategia y su equipo y el super Yayo Sanz Lobatón, wow, rescataron 30,000 millones, recuperaron, no recuperaron, sino recaudaron. Eso no lo tenía planeado el gobierno. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde va ese dinero que recauda aduanas? Porque el presidente siguió y siguió pidiendo prestado y sigue todavía con esos 30,000 millones que no se tenían contemplados para el presupuesto porque no se sabía cuánto se iba a recaudar. Bien pudieran haber servido para equipar los colegios, las escuelas públicas, los hospitales, pavimentar bien las calles, por lo menos empezar a hacer el alcantarillado, el drenaje subterráneo de este país que ahora mismo está inundada. Estamos atravesando una ola tropical ahora mismo que estoy grabando esto y yo quiero que ustedes vean las imágenes. Todo Santo Domingo está bajo agua. Pedernales, Azua, el río en Dajabón, el río Masacre se desbordó. Todo está inundado, estamos en una piscina ahora mismo. Toda República Dominicana se ha convertido en una piscina. No hay un drenaje eficiente en Santo Domingo. Entonces, la sociedad se da cuenta de eso. Festejan sus logros, pero no se dan cuenta que a la hora de no invertir ese dinero, de no demostrarle a la sociedad, miren, recaudamos en tanto tiempo 30,000 millones y lo vamos a gastar en esto, en esto, en esto y en esto. Supervisen, vamos. ¿No? Y eso es lo que quiere ver la sociedad. Su justicia independiente. Tanto que era su otro estandarte, de que él iba a crear un ministerio público independiente, una justicia independiente, y no hay presos. La corrupción, las sustancias mal habidas, diputados, regidores y otra gente más ahí del PRM, que ya está en Estados Unidos, declarada culpable de llevar y traer sustancias que le hacen daño al cuerpo. La esposa del señor de la Vega, de los hijos, de la diputada, que lavó dinero, que Miki López, Mikey o Miki López, Mikey, ¿no? Que le prestó los helicópteros, que lo dijo al presidente en campaña. Y ese señor está suelto, pero es el verdadero líder de eso, porque la esposa le lavó dinero a él. Dicen las autoridades, dice el Ministerio Público, y ya está sentenciada en Najayo Mujeres, ¿no? Pero Mike López o Miki López está suelto, donde se supone que eres el jefe de jefes, pero como le dio mucho dinero al presidente, utilizaba los helicópteros, entonces la gente se dio cuenta
que no había ninguna lucha contra la corrupción ahora en su propio gobierno, pero el presidente se lava las manos porque dice, cada que le hacen una pregunta que tiene que ver con eso, dice, no, a ver, yo ya creé la justicia independiente, yo no me meto en eso, soy muy respetuoso de la justicia y que la justicia haga su tarea. Aquí no se va a defender a nadie, según, por eso se crea la justicia independiente, pero en acción, la Procuraduría, Jenny Berenice, demuestra que obedece órdenes del presidente. El propio Hipólito Mejía, el dueño del PRM, dice, es un disparate, aquí no hay justicia, este país nunca ha sido justo. Imagínate un expresidente diciendo eso. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, soy Fernando González, el Charro Bachatero, nos vemos hasta la próxima.